Escribimos la práctica número 1, que lleva por nombre preparación del medio de cultivo para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. Como una breve introducción, tenemos que un medio de cultivo es un sustrato o una solución de nutrientes que permite el desarrollo de microorganismos. En las condiciones de laboratorio para realizar un cultivo, se debe de sembrar sobre el medio de cultivo elegido, en este caso PDA, donde nuestros microorganismos van a crecer y a multiplicarse para dar colonias. Como objetivo, tenemos el crear un medio de cultivo in vitro mediante PDA, donde también existen las condiciones ideales para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. En el procedimiento de desarrollo de la práctica, como paso 1 tenemos la desinfección de nuestra área de trabajo con una solución de cloro al 5%. En nuestro paso número 2, la sanitización de nuestra área de trabajo con una solución de alcohol al 70%. En el paso número 3, debemos agregar 9.25 gramos de PDA a un vaso de precipitado. Después, agregar 250 mililitros de agua destilada en el vaso de precipitado. Después, agitar esta solución hasta diluir el PDA. En nuestro paso número 5, debemos calcular el pH de la solución. En el paso número 6, tenemos que calentar esta solución hasta iniciar a hervir y después de hervir, dejar enfriar. Una vez que nuestra solución haya enfriado, en nuestro paso número 7 debemos de agregar de 25 a 30 mililitros de solución en cajas Petri y también agregamos de 5 a 8 mililitros de solución en tubos de ensayo. En nuestro paso número 8, sellamos las cajas Petri con cinta parafil para evitar pérdidas de líquido vertido. En el paso número 9, introducimos las cajas Petri y tubos de ensayo en autoclave para esterilizar durante 1 hora y 15 minutos a una temperatura de 121 grados centígrados. En el paso número 10, dejar enfriar medios de cultivo y almacenar en un medio de refrigeración. En nuestro análisis de resultado, tenemos que el pH de los medios de cultivo fue de 5. Después de que los medios de cultivo permanecieron 7 días bajo un régimen de conservación o refrigeración, fue notable que los medios de cultivo estaban preparados para realizar la inoculación, muestra de que lo realizado en esta práctica fue bajo ciertos estándares de control e higiene. La muestra o medio de cultivo en las cajas Petri luce sólida. En el caso de los tubos de ensayo no mostró cambio alguno después de mantenerse en el medio de conservación o refrigeración. En síntesis, los medios de cultivo de microorganismos se muestran en óptimas condiciones para llevar a cabo las siguientes prácticas donde se realizará la inoculación y se afirma que los resultados que obtuvimos son los previstos previamente. Y como conclusión de esta práctica, con lo realizado en esta práctica, tenemos que es de suma importancia aplicar los distintos criterios de higiene para evitar contaminación alguna y así cumplir con el objetivo planteado. Este medio de cultivo se elaboró con un propósito general, utilizando PDA como fuente de nutrientes, aplicando una proporción adecuada para optimizar el crecimiento y desarrollo de nuestros microorganismos. A continuación se describe la práctica número 2, que lleva por nombre toma de muestra de suelo. Como introducción tenemos que una muestra de suelo es por lo tanto la etapa previa al análisis y determinación de contaminantes. Es probablemente la fase más importante para la obtención de datos analíticos, que pueden considerarse con seguridad datos de calidad sobre los que basarse a la hora de considerar o dictaminar sobre el grado y tipo de contaminación. Cada vez suelen ser más los estándares de calidad que se requieren para poder obtener una buena producción y que ésta sea sustentable. Por lo tanto, es muy recomendable estar realizando constantemente estudios de suelo para así poder observar que estos estén en condiciones adecuadas para la producción y obtener resultados deseados. El muestreo incluye la toma del material que forma el suelo, de tal modo que tenga en cuenta la variabilidad del mismo.
el manejo, transporte y tratamiento de la muestra. Y por último, la toma de fracciones para las determinaciones analíticas y concretas. Como objetivos tenemos el de planificar un muestreo de una cierta zona para conocer su posible contaminación, bacterias o virus que estos contienen y posteriormente llevar al laboratorio para examinar si estos son maléficos o buenos para cierta planta que se está tratando. Se realizará sobre la base de una serie de datos adquiridos a partir del reconocimiento y la investigación. Para realizar esta toma de muestras se requieren los siguientes materiales, que son pala, una bolsa, cuadernillo y un machete. El procedimiento suele ser simple, que consta de los siguientes pasos. Por el número 1 tenemos elegir el predio y cultivo de donde se realizará la toma de muestra. 2. El área de donde se sacará la muestra. 3. Hacer un hueco en forma de V de 20 a 30 centímetros de profundidad. De unos de sus lados tomar una proporción de 2 o 3 centímetros de espesor. 4. Con un cuchillo o machete quitar los bordes dejando una parte de 5 centímetros de ancho. 5. Depositar la parte separada o una submuestra en la bolsa. 6. Para identificar la muestra se deben colocar el nombre del propietario, nombre de la finca, ubicación geográfica, número de muestra, lote, superficie que representa y algunas informaciones complementarias como lo son pendiente del terreno, color de suelo, tipo de vegetación, cultivo anterior, rendimiento obtenido, disponibilidad de residuos, tipo de fertilizante usado y época de aplicación. El 7 serían las precauciones a tomar que se tomen muestra de suelos. Son las siguientes: evitar muestras de suelos en condiciones muy húmedas, en bolsas de plásticas que estén sucias, no fumar durante la recolección de muestras para evitar contaminarlas con las cenizas del cigarro o ricas en potasio, no tomar muestras en áreas recién fertilizadas. 8. Las muestras se colocan en cajitas de cartón o en bolsas plásticas y son enviadas al laboratorio para posteriormente hacer los análisis correspondientes. Como conclusión final tenemos que las tomas de muestra en la microbiología son de mucha importancia en cualquier cultivo, ya que por medio de esta podemos observar y darnos cuenta qué plagas o microorganismos están presentes en nuestro suelo y si son benéficos o perjudiciales. El análisis del suelo es una valiosa herramienta para el agricultor. Mediante un análisis de suelo podemos conocer todas las necesidades de nutrientes del suelo, así como las condiciones de habitabilidad, las texturas, propiedades hídricas, en fin, el análisis de suelo nos permite ajustar el plan de abonado, haciendo el cultivo más eficiente, rendidor y conocer sus parámetros para poder ser más consecuentes con el medio ambiente a la hora de su manejo. Práctica número 3, la cual corresponde a la siembra de microorganismos aislados de la rizosfera, desarrollada por los alumnos Juan Marco Linares Diego, Juan Carlos Lucatero Esquivel, Mateo Ruiz Aguilar, Heriberto Bejar Castro y Antonio Zamora Pantoja, del grupo 42 IE de la carrera de Ingeniería e Innovación Agrícola, asesorados por el ingeniero Kendra Mayra Tolento Urenda. Introducción. Se denomina cultivo al proceso de propagación de los microorganismos, proporcionándoles las condiciones ambientales adecuadas. Los microorganismos en fase de crecimiento realizan réplicas de sí mismos y requieren de los elementos que se encuentran en su composición química. Por tanto, se les debe brindar los elementos nutritivos en una forma accesible desde el punto de vista metabólico. Además, los microorganismos requieren energía metabólica con el objetivo de sintetizar micromoléculas y conservar los gradientes químicos esenciales a través de sus membranas. Por ello, durante el crecimiento se debe
regular los factores nutricionales: carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, elementos traza y vitamina, y los factores físicos, tales como pH, temperatura, oxígeno, humedad, presión hidrostática, presión osmótica y radiación. Objetivo general: cultivar microorganismos para poder realizar su identificación. Objetivos específicos: 1. Realizar el cultivo de una muestra de rizósfera e identificar microorganismos que se desarrollen. 2. Aprender la técnica de cultivo de microorganismos, ya sea benéfico o fitopatógeno. Material, equipo y reactivos. Material: tubos de ensayo, cajas Petri, mecheros Bunsen, marcador de punto fino, asa bacteriológica, pinza de disección, espátula. Equipo: balanza analítica, refrigerador, microscopio. Reactivos: cloro al 5%, alcohol al 70% y agua destilada. Procedimiento: el primer paso fue la desinfección y sanitización del área de trabajo utilizando los productos cloro al 5%, alcohol al 70%. 2. Se colocaron los mecheros Bunsen de forma de un triángulo y se encendieron para trabajar dentro de esta área. 3. Se pesó 1 gramo de muestra de rizósfera. 4. Se colocaron 9 mililitros de agua destilada en 5 tubos de ensayo, los cuales se enumeraron del 1 al 5. 5. Se colocó 1 gramo de muestra en un tubo de ensayo, la cual se le llamó muestra base. Se agitó durante unos segundos. 6. Posteriormente se tomó 1 mililitro de la muestra base del tubo 1 y se depositó en el tubo 2. A continuación se tomó 1 mililitro del tubo 2 y se depositó en el tubo 3. Al igual se tomó 1 mililitro del tubo 3 y se introdujo en el tubo 4. En el tubo 4 se tomó 1 mililitro y se depositó en el tubo 5. Paso 7. A continuación se extrajo 1 mililitro de la muestra de los tubos 1 y 3 y se depositó en las cajas Petri para dejarlo incubar durante 8 días. Resultados. Los resultados observados mediante microscopio 7 días después de la siembra de microscopio aislado de la rizósfera son colonias las cuales presentan una forma filamentosa con un borde ondular y una elevación convexa, con un color rugoso mate, esto de la caja 1, 10 a la 1, mientras que en la caja 2, 10 a la 3 se observó una colonia de forma circular de borde entero con elevación plana y una superficie rugosa seca. Conclusión: en base a la práctica realizada podemos afirmar que el cultivo de microorganismos es una herramienta útil para los ingenieros que se dedican a la producción agrícola, ya que nos permite la identificación de microorganismos benéficos y perjudiciales en cultivos, y por tanto poder realizar acciones específicas a favor o en contra del microorganismo identificado de una manera más eficaz. Práctica número 4 de la materia de microbiología. Aislamiento de microorganismos fitopatógenos de interés económico en el sector agrícola. Como introducción tenemos que para controlar una enfermedad es indispensable conocer los agentes causantes. De lo contrario, cualquier estrategia de control podría no ser la correcta o eventualmente agravar el estado sanitario del cultivo. Si no se conoce el fitopatógeno causante de la enfermedad, podría estarse utilizando un mecanismo inapropiado contra algo desconocido. Un correcto diagnóstico provee una cantidad considerable de información básica para seleccionar los acordes métodos al organismo o condición que está causando el problema. Un diagnóstico preciso se inicia siempre con una muestra representativa y la observación apropiada del entorno de la planta. En el laboratorio, la muestra es sometida a diferentes análisis en busca de evidencias, pistas o la identificación definitiva del agente causante. Como objetivos, pues tenemos que conocer la importancia del estudio de estos hongos para determinar medidas de control, desarrollar y comprender las principales técnicas que se utilizan para aislar hongos fitopatógenos, realizar procedimientos preliminares de identificación del agente causante de la enfermedad vegetal. Como procedimiento, como primer punto,
Se toma la muestra de la planta infectada, en este caso pues el sistema radicular o raíz, directamente del campo. La muestra es traída al laboratorio para llevar a cabo la práctica. Se realizan incisiones en la parte radicular de la planta y se observaron las raíces. Y en el hongo fitopatógeno que se encuentra en exposición. A partir de la muestra, analizar y cultivar en un medio puro de cultivo PDA. La muestra se prepara y se divide en trozos pequeños en forma de rodajas de 0.5 centímetros y se colocan 5 muestras de este tamaño en la caja Petri, lista para ser cultivadas en los medios preparados y llevadas a la campana de flujo laminar. Posteriormente, observar los resultados después de 72 horas con ayuda de un microscopio. Como conclusión, pues es importante conocer el debido manejo o trato que se debe de hacer a un hongo fitopatógeno en el laboratorio, porque el correcto manejo nos llevará a obtener los resultados deseados. Los procedimientos son esenciales ya que el correcto desarrollo de este trabajo de aislamiento y purificación de un hongo fitopatógeno determinaremos las manifestaciones fisiológicas de la planta que están siendo causadas por este patógeno. Práctica número 5. Caracterización de la morfología colonial y microscópica de los microorganismos. Introducción. La caracterización de los microorganismos los podemos definir como la ubicación de un determinado microorganismo del resto que lo acompañan, gracias a las características que presenta en su forma física, la cual se puede ver a veces a simple vista con una observación superficial, pero la forma más correcta es a través de un microscopio. Las técnicas usadas en el laboratorio de microbiología para identificar a un microorganismo son unas tablas visuales preestablecidas a fin de determinar la naturaleza física de los ya mencionados. En este trabajo abordaremos el aislamiento del microorganismo causante del cáncer de aguacate. El cáncer de los aguacates ha sido registrado en Michoacán, México, como causado por Necria gallinacea en 1977 y por la Phytophthora boremiae en 1987 y Fusarium solani como un parásito secundario en 1985. Para el aislamiento de la necria se tomaron pequeñas secciones de tejido afectado. Como objetivo general es observar mediante el microscopio las muestras de aguacate enfermo de cáncer para poder realizar en él la caracterización e identificación del microorganismo gracias a las singularidades físicas presentadas por este. Como objetivos específicos, observar el microorganismo causante del cáncer del aguacate, conocer e identificar las características morfológicas del microorganismo aislado, la Necria gallinacea. Procedimiento. El primer paso fue la desinfección del área de trabajo, utilizando los productos como cloro al 5% y alcohol al 70%. Se colocaron los mecheros Bunsen formando un triángulo y se encendieron para trabajar dentro de esta área. 3. Se tomaron las muestras del fitopatógeno del refrigerador, así como también las muestras de los microorganismos de la práctica 3. Se observaron a simple vista las características presentadas por los microorganismos y el patógeno instalados en las cajas Petri ya mencionadas. 5. Se establece desde el principio las muestras tienen 15 días de lapso desde el inicio de incubación. 6. Se toma con el asa bacteriológica una muestra del fitopatógeno, el cual se coloca en el portaobjeto y se cubre con el cubreobjeto.
desinfectando previamente todo el material a utilizar. 7. Ya con la muestra se observa en el microscopio compuesto con diferentes lentes a 4X, 10X, 40X y 100X. En base a estas observaciones procederemos a categorizar los microorganismos fitopatógenos aislados. Los resultados de la observación del microorganismo nos dio que la Necria gallinácea tiene una forma filamentosa, borde filamentoso, una elevación convexa y una superficie invasiva. Así como los resultados en la observación del microscopio nos dio que tenía una forma de Staphylococcus. Presentamos las tablas utilizadas para la categorización previa. Como conclusiones, tomando en cuenta la práctica realizada, podemos asegurar que el cultivo y aislamiento de los microorganismos fitopatógenos es una herramienta básica en la detección de problemas o enfermedades en la producción agrícola, ya que nos proporcionan información muy relevante en la problemática existente con el cultivo, el cual es objeto de estudio. En esta ocasión, el patógeno que se aisló, el cáncer del aguacate, nos da características propias de esta enfermedad, dándonos una clara identificación del mismo con las herramientas usadas para categorizarlo, y nos puede ayudar para dar una idea o solución del mismo, por lo cual determinamos que estas actividades nos dan una herramienta de suma importancia para la investigación de fitopatógenos o identificación de los mismos con el fin de llevar una solución para no mermar la producción o ganancias del agricultor o disminuirlas en lo posible.